El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de toda la Nación. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: me asombro que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasar a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren versar el evangelio de Cristo. Pero aun si algunos de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que los hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que predicamos, que caiga bajo maldición. Amén. Ok, en las últimas décadas hemos visto la introducción de un evangelio que es extraño, un evangelio que es distinto al evangelio que estamos acostumbrados a oír décadas atrás, en el tiempo que éramos más pequeños, ¿no? El tiempo de nuestros padres, por ejemplo. Había un evangelio puro, un evangelio bíblico, pero ahora hay un evangelio muy extraño, un evangelio que hablan de prosperidad, un evangelio que hablan solo de cosas buenas, que Dios prospera, que Dios hace eso y que te da aquello. Por tanto, ¿cómo podemos ver que el único evangelio es el evangelio de Jesús Cristo? Por tanto, los apóstoles, tanto Pablo como Pedro y los demás, los 12, han predicado el evangelio enseñado por Jesús Cristo, el evangelio que Jesús Cristo ha enseñado, que es el evangelio de perdón de los pecados, el evangelio de nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es que ha traído la muerte, el pecado es que ha traído la destrucción de naciones, el pecado es que ha traído guerras civiles, es que ha traído levantando naciones contra naciones, el pecado que ha traído separación de parejas, es el pecado. El pecado está destruyendo la sociedad. Entonces, el evangelio de Jesús Cristo vino para enseñarnos a arrepentirnos del pecado y enseñarnos la consecuencia del pecado. Por tanto, nosotros no debemos seguir los líderes de una forma ciega. Los líderes deben ser contestados, los líderes deben ser testados, los líderes
deben ser cuestionados. Por tanto, un buen líder es un líder que anda en transparencia, un líder que dice lo que hace, un líder que dice dónde pone el dinero de la congregación, el dinero del ministerio. Un líder de Cristo tiene que ser responsable de lo que dice. Un líder de la iglesia de Cristo tiene que estar dispuesto a morir por lo que cree. El líder no puede ser un líder que quiere ser servido. No puede ser un líder que anda de una forma de glamour, como si fuera un rey, que nadie lo cuestiona, que hace lo que quiere. No, la iglesia de Cristo es un reino. Cristo ha traído el reino de Dios aquí en la tierra, y Cristo en su evangelio ha predicado el reino de Dios aquí en la tierra. Cristo ha dicho que en el reino de Dios los líderes sirven a los demás, que es diferente al concepto de lideranza de este mundo. De este mundo, todo el mundo quiere ser líder para ser servido, para ser bien pago, para coger el dinero, para vivir bien, pero es contrario al concepto del reino de Dios. En el reino de Dios, el líder es el que trabaja más. El líder es el primero a llegar y es el último a salir. El líder en el reino de Dios es responsable por sus actos. Amén. Por tanto, el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, tiene que enseñar a la gente a no pecar. Tiene que enseñar a la gente los frutos de la carne, no andar en la carne, porque el fruto de la carne es de la hechicería, la ganancia. El fruto de la carne es la ganancia en ser rico, hacer dinero de una forma ilícita. El fruto de la carne es adulterio. El fruto de la carne es la envidia. Por tanto, no andemos más en la carne, porque la carne, los que andan en la carne, no van a entrar en el reino de Dios. El evangelio de Cristo es el evangelio que enseña a andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Es procurar las cosas de Dios. Dios es Espíritu, y los que andan en el Espíritu tienen que tener fe, tienen que creer que Dios es el que garante las cosas que tenemos que tener aquí en la tierra. Dios es el que prevencia, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos protege. Por tanto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el amor, es la obediencia al Padre. El fruto del Espíritu es la alegría, es la bondad, es la armonía, es la humildad. El fruto del Espíritu son las cosas que caracterizan a Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor que no espera que tú le pagues, es un amor que no espera que tú también lo das lo mismo, para que Él también te ame de la misma forma. No, el amor de Cristo, y nosotros hacemos las cosas sin esperar nada de vuelta. Este es el amor de Cristo. El amor de Cristo es invitar que caigamos en problemas. Entonces, no anda más en idolatría, no anda más en la hechicería, no anda más en la ganancia, no anda más en
en desear cosas que son carnales. El líder tiene que ser un ejemplo. El líder tiene que estar dispuesto a morir por su congregación. El líder tiene que ser responsabilizado de lo que hace. El líder, cuando comete errores, el líder tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse perante la congregación. Nosotros no podemos más continuar dejando que la gente venga en nuestra iglesia y no quiere someterse a la palabra. No, la iglesia no es para todo el mundo. La iglesia de Cristo es para los que quieren someterse a su palabra. La iglesia de Cristo se expulsa a los miembros que no quieren someterse. Habita dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo está ahí adentro. Y para que el Espíritu Santo habite dentro de ti, tú tienes que someterse a su palabra. El Espíritu Santo es un gentleman. El Espíritu Santo es sensible. Cuando un líder ya no obedece a la palabra de Dios, cuando un líder ya no se somete a sus mandamientos, él ya no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le abandona. Nosotros verificamos que Saúl, el rey Saúl, cuando el pueblo quería un rey y Dios levantó rey Saúl segundo a la voluntad del pueblo, y Saúl desobedeció a Dios, y Dios mandó al profeta Samuel ir a hablar con Saúl, y Saúl no se arrepintió y quería corromper también el profeta, y Dios le abandonó. Dios ungió al rey David, pero la mayoría del pueblo continuaba a seguir Saúl. Es que acontece hoy en día en la iglesia. Hay muchos pastores que Dios ya no está con ellos. Ya no está con ellos porque no se arrepintieron del pecado que cometieron. Y continúan a cometer pecado, continúan a vivir en pecado. Y el pueblo continúa a seguirlos. Pueblo de Dios, tú no tienes que seguir un líder que no se somete a la palabra de Dios. Tú no tienes que someter a un líder que te trae un evangelio que no es de la Biblia. Por tanto, el pueblo de Dios tiene que leer la Biblia. Tiene que saber qué Dios dice en su palabra. El líder de Dios es este que tiene que ser confrontado por lo que predica. El reino de Dios, los líderes son el ejemplo. Él tiene que vivir de acuerdo a lo que predica. Y el pueblo de Dios tiene que exigir más de los líderes. No, tú no puedes ser hipócrita. Tú no puedes hablar de amor y no tienes amor. ¿Qué hablas? Tú no puedes hablar de arrepentimiento y no te arrepientes de los pecados que haces. Hoy en la iglesia, hasta hechicería, los líderes han traído hechicería en la iglesia, han traído idolatría y nadie cuestiona. Y el pueblo continúa a seguir esos tipos. Hay el espíritu de adivinación en la iglesia. Líderes que caen en adulterio y nadie cuestiona. Está mal. Hoy, ese tiempo que estamos, los últimos días, esos líderes van a llevar mucha gente al pecado, al infierno. Nosotros no somos pueblo de Dios. Tú no eres obligado a estar en una iglesia que no predica la palabra verdadera de Dios. Tú no eres obligado. Tú tienes la escoja de ir para escoger la iglesia que vas. El líder no va bien. Tiene que sentarse hasta que se recupere, hasta que se restablezca.
Los siervos de Dios tienen que tener conciencia que si tú no vas bien, tú contaminas a los hermanos. Tú no puedes orar para los hermanos, no puedes poner tu mano sobre los hermanos, hacer imposición de manos, porque hay la contaminación espiritual. Un líder cuando se cae en adulterio, ese espíritu de adulterio pasa a los hermanos. El líder cuando tiene el espíritu de adivinación, ese espíritu de adivinación también pasa a los hermanos. Porque nosotros vimos la consecuencia de seguir un líder que ya fue abandonado por Dios. Tenemos el ejemplo de Saúl cuando él abandonó a Dios, y Jonathan, que era el gran amigo del rey David, que Jonathan reconoció que su padre estaba errado y David era un hombre ungido por Dios. Pero todavía Jonathan continuó a trabajar por su padre. Él era un soldado y continuó a luchar a favor de su padre y se murió en combate. ¿Por qué? Porque estaba con el rey Saúl. Eso que acontece a muchos hermanos. Muchos hermanos que hay pastores, hay apóstoles, hay profetas, líderes de iglesias que han tomado un rumbo diferente al verdadero de Cristo. Han desviadose y los hermanos continúan a seguir esos líderes. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Tú vas a ser desviado también. Tú vas a ser descarriado como él se ha descarriado. Y vas a perecer. Tú no vas a ser salvo porque él no está siendo salvo. Por tanto, tienes que tener cuidado. Seguir un líder que ya el Espíritu Santo no está con él. Ya Dios no está con él. Es muy peligroso. Es un acto de perder la salvación que tienes. Porque afecta no solamente a ti, afecta a toda tu familia. Una persona cuando empieza a seguir un líder que Dios ya no está con él, tú paras de prosperar. Te entran problemas en la familia, te entran problemas en tu vida. El Espíritu Santo ya no está contigo, ya no está en tu casa. Tú pierdes la protección de Dios. Por tanto, mis hermanos, vamos a acordar, nosotros no podemos seguir un líder de una manera ciega. Oye, nosotros seguimos la palabra, seguimos el Espíritu Santo que está con él. Pero cuando el Espíritu Santo le abandona, nosotros también abandonamos porque nosotros estamos siguiendo a Dios y no a hombres. Amén.